Hola, estamos conversando con el doctor Rolf Lüders. Él es exministro de Hacienda y Economía en Chile y profesor de la Pontificia Universidad Católica en aquel país. Doctor Lüders, el anticapitalismo en América Latina va más allá del discurso populista. Ya vemos que hay no solo una tendencia francamente hacia el socialismo, sino además hay una tendencia a la reelección y a perpetuarse en el poder. Vemos una corriente intensa en contra de la libertad. ¿Cómo la ve usted en el subcontinente? Sí, un poco la tesis mía es de que el anticapitalismo en América Latina no es socialista, digamos, ni nada de eso. De hecho, la tesis mía es que el socialismo, como nosotros lo conocíamos, murió con la caída del muro de Berlín, y los socialistas se renovaron, incluso los comunistas o cambiaron de nombre o manteniendo el mismo nombre, pero cambiaron de doctrina. Y hoy día aceptan totalmente los mercados libres y la propiedad privada y todo eso como el método más eficiente de asignar los recursos. Y el anticapitalismo hoy día es un anticapitalismo totalmente distinto de lo que fue antes de la caída del muro de Berlín. Es más bien un capitalismo comunitario, es una cosa más romántica que lo que existía en ese entonces. Y más bien es anticapitalismo, pero no tiene una propuesta que va más allá del comunitarismo y del romanticismo, de lo pequeño es bueno, cosas así. ¿Diríamos que se ha abandonado el socialismo científico para volver al socialismo utópico? Es más, lo que pasa es que el socialismo utópico lo que sostenía, ¿no?, que llegaba un momento que todos íbamos a ser iguales y qué sé yo, y esa no es la idea tampoco, pero es más bien un socialismo, no es socialista, es más bien un esquema, ¿no?, económico-social organizado en torno a pequeñas unidades, ¿verdad? Entonces no es que rechace el mercado, ¿verdad? No es que rechace la libertad. Pues no, porque es evidente que el mercado es la mejor forma de asignar recursos, por ejemplo. Eficiente, o que es más exitoso para generar riqueza. Así es. Eso ha quedado evidenciado a lo largo del ha quedado en siglo evidencia y por eso el socialismo, como nosotros lo conocimos, digamos, ese prácticamente está muerto en el mundo. ¿Ha buscado otros cauces, por Exacto. ejemplo, el tema del etnicismo o el tema del ambientalismo? Ambientalismo, claro, etnicismo, ese tipo de problemas son los, digamos, que les preocupa. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa en Bolivia, Ecuador, en fin? Y a mí me da la sensación que probablemente el anticapitalismo, en el sentido actual del anticapitalismo, ¿verdad?, de este comunitario, es más auténtico en Bolivia que en Venezuela. Y que en Venezuela el régimen tiene muchos de los tintes, ¿verdad?, del viejo populismo y de la búsqueda del poder por el poder, cosas así. Y bueno, tradicionalmente también esa corriente ha sido anti-yanqui, pero el concepto de Estados Unidos también está cambiando. ¿Cómo se relaciona eso con la perspectiva que se tiene en América Latina frente a Estados Unidos? Bueno, Chávez es anti-yanqui, ¿verdad? Pero Evo Morales es mucho menos anti-yanqui. Entonces, no lo sé, realmente no lo sé. Pero en el resto de América Latina, en que, en mi opinión, ha habido una gran convergencia entre lo que, ¿verdad?, fueron los grupos de izquierda que antes abrazaban el socialismo. En cambio, hoy día también respetan las economías de mercado, y los grupos de derecha, ¿verdad?, que obviamente son propiedad. Entonces ha habido un gran acercamiento de esos no son anti-yanquis por ningún lado, ¿verdad? O sea, les molesta en la actualidad que a lo mejor Obama no sea todo lo librecambista que se desee y cosas así, pero no hay una actitud, yo pienso, anti-yanqui. Había una actitud anti-Bush, pero no anti-yanqui. Claro, y finalmente la experiencia chilena. Chile, ¿dónde se halla en esta corriente de cambio en América Latina actualmente? Chile, en cierto modo, es el modelo de economía libre, ¿verdad? Y que en mi opinión representa esta especie de consenso que hay sobre el sistema económico que debe imperar en los países latinoamericanos. Ahora,
¿Por qué es, en mi opinión, una especie de modelo? Uno, bueno, porque ha crecido mucho más que los demás países. Ha avanzado en ¿verdad? muchos Entonces, campos. el avance ha sido notable. Pero yo creo que también es un modelo muy importante porque el sistema nuestro, ¿verdad?, es exitoso porque es muy libre en lo económico. Sin embargo, se hace un gran esfuerzo por redistribuir al mismo tiempo generando capital humano, de tal manera de que el gasto social en Chile, el gasto en educación, salud, vivienda social, representa el 85% del presupuesto nacional. 85% del presupuesto nacional. Representa alrededor del 17% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y es financiado por la clase media y la clase alta a través de los impuestos, ¿verdad? Y los beneficiarios son principalmente los sectores de menos recursos. Entonces, el gasto se enfoca en los pobres, pero lo financia, digamos, la clase media y más pudiente, ¿verdad? Y eso entonces ha permitido que, a pesar de que nosotros en Chile, como en todos los países de América, casi todos los países de América Latina, tenemos diferencias de ingresos muy grandes entre, ¿verdad?, los sectores más ricos y los sectores más pobres. A pesar de eso, hemos tenido una gran paz social, digamos, ¿verdad?, un gran acuerdo en el esquema. Tanto así que en los últimos ya 20 años hemos tenido gobiernos, entre comillas, de centro izquierda, ¿verdad?, y los últimos 2 socialistas, ¿no?, que sin embargo han abrazado exactamente ese mismo esquema, ¿verdad? Entonces, claro, el punto mío es ese, ¿verdad?, de que hemos llegado finalmente, espero, en América Latina a una especie de acuerdo en que vamos a usar el mercado, por un lado, vamos a usar, sin embargo, los recursos, ¿verdad?, para mejorar el capital humano de las personas que tienen menos capital humano. Entonces, esa distribución, digamos, es la que concita un cierto acuerdo nacional, y yo creo que algo parecido existe en Perú, ¿verdad? El caso de Alan García, es notable, ¿verdad? Claro. Algo parecido existe en Brasil, el caso de Lula es notable. Pero la verdad de las cosas es que los sistemas tampoco son muy distintos en Colombia, en México, ¿verdad? En fin, entonces las diferencias son básicamente, los distintos, digamos, son básicamente Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y de los cuales yo creo que el único que realmente está pensando en un gobierno con el manejo centralizado de los recursos es Chávez en Venezuela. Claro. Pues muchas gracias, doctor Lueders, por compartir con nosotros estas ideas, y a ustedes también muchas gracias.